Este es su segmento, edificante. Segunda carta a Timoteo 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Bienvenidos al segmento edificante. Y hoy quiero compartirles una historia bíblica, un poquito de la vida de el apóstol Pablo. Y hablando del apóstol Pablo, recordamos que fue un hombre al principio, antes de conocer a Dios, perseguidor de la iglesia, cruel. Era un hombre que creía que estaba agradando a Dios al perseguir a los cristianos, al herirlos, al encarcelarlos, hasta que un día este hombre tuvo un encuentro con Cristo, camino a Damasco. Y recordando lo que fue y luego lo que Jesús hizo en la vida de Pablo cuando lo transformó, podemos ver luego a un hombre nuevo completamente, un hombre diferente, un hombre lleno de fe, de pasión por el Señor, de una visión maravillosa, tan amplia como para poder creer que podía alcanzar a todos aquellos que no eran salvos aún, que no conocían la palabra, que no habían conocido nada de Jesús, y él mismo fue un instrumento de Dios en su debido tiempo para llevar el evangelio a todas esas personas y hacer la obra del Señor de una forma de verdad que muy especial. Así que, hablando así un poquito en resumen de la vida del apóstol Pablo, y viendo luego cómo Dios lo transformó, era un hombre que tenía mucho como de qué sentirse orgulloso, como de qué sentirse fuerte, como de qué sentirse capaz. Sin embargo, Dios, que es tan sabio, permitió que Pablo tuviera en él un sufrimiento que la Biblia no describe claramente de qué se trataba, al que le llamamos el aguijón. No sabemos si era una enfermedad, no sabemos si era un problema que él tenía, alguna dificultad por la que atravesaba, pero sí sabemos que él tenía un aguijón que siempre lo estaba molestando y que él describe en la palabra como un enviado del mal, ¿verdad? Como un mensajero de Satanás que le abofeteaba, dice él en la Escritura. Pero lo que quiere decir es que había en él algo que siempre le hacía depender de Dios. Y esto quise contárselo hoy para que usted, que quizás esté pasando por alguna dificultad y usted es de Dios, una persona que ama a Dios, que obedece a Dios, que sirve a Dios, quizás muchas veces se ha preguntado, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué si soy hijo, si soy hija de Dios, tengo que pasar por esta situación todo el tiempo? Y a muchos nos pasa y hemos vivido en alguna prueba que ha sido difícil de salir, pero Pablo también en un momento le había pedido a Dios, y dice la Escritura que no una sola vez, sino que 3 veces Pablo le pidió a Dios que le quitara aquel aguijón. Y la Biblia nos dice en el segundo libro de los Corintios capítulo 12, solo le voy a dar lectura al verso 9 y 10, dice así: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto decía Pablo después de haberle pedido al Señor en el verso 8 sobre aquel aguijón que lo quitara. 3 veces había rogado a Dios, pero Dios le responde en el verso 9 y le dice: Pablo, que te baste mi amor, en otras palabras. O sea que el Señor le estaba dando a entender que nosotros, aunque amemos a Dios, aunque le sirvamos y seamos fieles con Él,
Siempre de alguna manera vamos a atravesar alguna circunstancia, alguna prueba difícil. No todo va a ser fácil para nosotros. Lo bueno de todo es saber que Dios está con nosotros en los procesos de la vida que tengamos y que todo va a estar bien. Y que cuando creemos que estamos sufriendo y que todo está mal, es cuando Dios de pronto saca el bien para nosotros y nos bendice de una forma especial, usando a alguien, usando algo, de alguna manera. Dios siempre bendijo a Pablo, siempre lo ayudó, siempre le suplió en todas sus necesidades. Sí, pasó por necesidades muy extremas, sí vivió cosas muy difíciles, pero siempre Jesús estuvo allí. Así también para nosotros, el Señor nos quiere enseñar hoy que cuando nosotros nos desesperamos, cuando estamos sufriendo por alguna situación, y a veces le decimos a Dios, quítame la prueba, esa no es la solución, no es decirle que te quite la prueba, no es decirle que te quite la carga, no es estar en una posición de víctima, sino más bien en una posición de Señor, hazme fuerte en medio de este proceso. Porque eso es precisamente lo que ocurre. Externamente el ser humano se desgasta en medio de las pruebas de la vida, en medio de tantas cosas que pudiéramos decir que sinceramente no nos daría el tiempo para describir tantas diferentes situaciones que pueden de alguna manera hacernos sentir tan tristes, tan cargados. Pero el Señor en medio de esos procesos nos está haciendo dentro de nosotros personas más fuertes en la fe, personas más valientes, personas que marquemos la diferencia para enseñarle a otros que no por una enfermedad, que no por una situación de dificultad cualquiera que sea, vamos a dejar de adorar a aquel que amamos tanto, al que dio su vida en la cruz por amor a nosotros, sino que de igual manera, con o sin la prueba, seguiremos adorando y alabando el nombre del Señor y recordando lo que el Señor le dijo a Pablo. El Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Y Él nos dice ahora a nosotros que nos baste su amor, que nos baste su gracia, porque el poder de nuestro Señor se perfecciona en medio del proceso del sufrimiento que cualquiera de nosotros hemos podido llevar. Tampoco significa que el sufrimiento que tenemos en la prueba es para siempre. Tenga la certeza de que es algo momentáneo, pero que el tiempo del Señor es diferente al nuestro. Así que el Señor sabe hasta cuánto tiene que probar nuestra fe, nuestra fidelidad, nuestra paciencia, para sacar de nosotros el mejor de los instrumentos para servirle como solo Él merece y para ser eficaces en esa obra que nos llamó a hacer. Dios es bueno y Él no nos prueba o no nos deja pasar procesos solo porque quiere que suframos, sería cruel entonces. Él lo permite porque allí está formando unos instrumentos más fuertes, unas personas más seguras, personas que con su propia vida se convierten en un modelo para que otros puedan aprender y conocer el amor de Dios. Este ha sido el segmento edificante. Gracias por escucharnos, gracias por compartir nuestros videos, nuestros audios y todo lo que preparamos con mucho amor para poder edificar su vida. Se despide Patricia de López. Bendiciones.